Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo conversatorio que organiza Construcción Colectiva de Profesores, que es un espacio, una agrupación, un espacio de reflexión en donde queremos, digamos, tener una nueva manera de comunicarnos, de generar ideas a partir del encuentro y de la escucha. Y esto es la manera en que vinimos haciéndolo durante estos meses. Para quien estuvo siguiendo nuestras actividades, tratamos de organizarnos alrededor de estas conversatorios en donde hacemos alguna pregunta disparadora, empezamos a discutir, a preguntarnos, a tratar de llegar a alguna conclusión y bueno, más que nada escucharnos, a conocernos, que eso es una de las cosas que estamos haciendo durante estos meses de manera transversal, interdepartamental, interclaustro, interdisciplinario, interinstitucional, que es un poco la manera en que queremos trabajar no solo de cara a las elecciones que vienen, sino de acá en adelante como propuesta para gestión. Así que bueno, con esta mini introducción y para invitarlos e invitarlas a que nos conozcan en nuestra página web y nuestras actividades, le voy a ceder la palabra a Silvina. En esta oportunidad solamente voy a decir que el tema que nos convoca son los doctorados y aspectos relacionados con los doctorados de exactas, pero con diversas miradas. Vamos a tener unos cuantos oradores que van a hablar un tiempo muy acotado y después vamos a tener una gran cantidad de tiempo para discutir sobre todos esos temas. Así que Silvina, te dejo la palabra y disculpen que estoy en el teléfono y no veo a nadie, así que espero que estén todos ahí y no esté hablando sola. Chao, gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas, y vamos a tratar de pasar rápidamente a la actividad en sí. Es una actividad muy convocante, hay muchas opiniones diversas y, como dijo Andrea, queremos escuchar esas distintas opiniones, así que tenemos una diversidad de oradores iniciales que van a hablar aproximadamente 5 minutos cada uno. Gabo Manrique va a dar un panorama de cómo es la situación actual del doctorado. Después Roberto Rivarola, que es miembro del directorio de CONICET, va a hablar sobre becas, programas especiales y temáticas en relación para hacer doctorados. Celeste Saulo, que está al frente del Servicio Meteorológico Nacional, va a hablar del nuevo programa de inserción de doctores y también de becas de doctorado en instituciones del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Ana María Liois, que trabaja en UNSAM y CONEA y es también profesora en nuestra facultad, va a hablar justamente de esa interacción entre UNSAM y CONEA y sobre la posibilidad de articular algo entre distintas universidades, nuestra facultad con otras universidades. Después va a hablar Fabio Kukiernik sobre qué significa el doctorado, que el doctorado no es solo la tesis, diferencia con el posgrado en general. Pablo Wapner, que es Fabio es del INQUIMAE, de la facultad, Pablo Wapner del Instituto Leluar, va a hablar sobre los programas de seguimiento y también si deberían ser o no diferenciados dependiendo de dónde se hace el doctorado. Luis Baraldo, que va a hablar del problema de la financiación de los trabajos de doctorado. Después vamos a tener una inyección de juventud con participación de Santi Sosa y de Melissa Cohen, que son estudiantes de doctorado terminando, me parece, la carrera en biología y angiología. Y yo voy a hablar de algunas ideas de habilidades blandas, un poquito de perspectiva de género y de cómo fomentar las interdisciplinas. Entonces, rápidamente le doy la palabra a Gabo Manrique. Muchas gracias. Se ve la pantalla. Muchas gracias, Silvina. Segundo, ahí está. Bien, como dijo Silvina, yo voy a dar una visión muy general sobre cómo funciona y cómo está organizado el doctorado en nuestra facultad. Primero voy a hablar que la Secretaría de Posgrado toma dos temas. Uno es el doctorado y otro son las maestrías y las especializaciones. Para que tengan una idea del volumen
de doctorandos que hay en la facultad, son 1.109 estudiantes de doctorado, y también, miren este valor, 870 estudiantes de maestrías y especializaciones, para que se tome dimensión de qué se está hablando cuando se habla de doctorado, que es lo más importante para esta presentación. Bien, ¿cómo está distribuido cómo están distribuidos esos doctorados, esos posgrados? Hay 11 doctorados aprobados en la facultad, de los cuales todos están acreditados y 10 categorizados. Falta la categorización de Palio, que fue recientemente acreditada, pero para poder ser categorizada necesita que haya algunos doctorados finalizados. ¿Y cómo se organiza el doctorado en cuanto a la evaluación o en cuanto a la organización también administrativa? En 14 subcomisiones que están distribuidas en la facultad, en todas estas, que prácticamente abarcan todos los departamentos de la facultad. Ahora, algunas singularidades. Los 3 departamentos de ciencias biológicas abarcan un único doctorado. Didáctica aún está sin doctorado, existe la subcomisión, pero no tiene doctorado, y Palio no tiene inscritos aún, porque acaba de ser recientemente acreditada. Es decir, hay solo 3 subcomisiones que abarcan un único doctorado, y en el resto de los casos la relación es 1 a 1. Bien, ¿qué fortalezas uno puede ver esta organización en subcomisiones? En estas 14 subcomisiones. Bueno, por un lado, la subcomisión está integrada por gente con mucha experiencia, que hace un trabajo intenso y que lleva años, generalmente, como miembros de la subcomisión, y eso es algo para valorar. Por otro lado, las subcomisiones tienen un apoyo administrativo, tienen personal administrativo importante a la hora de formular notas, pedido de jurados, designaciones, etc. Y también apoyan fuertemente a la hora de las acreditaciones, ¿no? el personal administrativo. Solo algunos de los departamentos presentan comités de seguimiento, no todos. Esto tiene que ver quizás con la cultura de cada departamento, con el volumen de doctorandos que maneja. De eso va a hablar Pablo Wagner más adelante. Bien. Debilidades de esta organización. Para el caso de los doctorados interdisciplinarios, no hay un mecanismo todavía aceitado. Puede deberse quizás justamente a las ciertas incompatibilidades o ciertas culturas diferentes de los distintos departamentos para tratar estos temas, que es un tema que por lo menos yo coincido con el secretario de posgrado, hay que trabajar. Perdón. ¿Cómo es la organización administrativa de los posgrados? La mencioné al principio, está organizado en doctorado y en maestrías y especializaciones. A cargo del doctorado está el secretario de posgrado, y a cargo de las maestrías y especializaciones el secretario adjunto. ¿Qué misiones o qué tareas tiene el secretario de doctorado? Bueno, primero, coordinar el diálogo entre las áreas, que es un trabajo arduo. Algo fundamental que es la coordinación con la UBA. Nosotros estamos con un reglamento propio, pero tiene que ser totalmente compatible con la reglamentación de UBA. Hay, por lo menos, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, el solo hecho de haber logrado que con la sola firma del secretario de posgrado las tesis tengan validez, les aseguro que fue un trabajo arduo del secretario de posgrado, muy trabajoso y con un producto importante, ¿no? Que las tesis sean de verdad, que tengan validez. Otra de las tareas del secretario de posgrado es estar atento y actuar en casos de crisis graves. Por ejemplo, conflictos que los hubo entre doctorando y director, y ahí junto con la subcomisión respectiva tiene que interactuar e intentar lograr una solución.
Y bueno, como mencioné recién, también está a cargo de los reglamentos internos y los coordinados con la UBA. Y no menor, un dato menor es la otra tarea que tiene el secretario de posgrado, es la coordinación del personal administrativo. Como todo grupo humano puede haber conflictos ahí, separar tareas, fomentar que haya un buen clima de trabajo, también es un trabajo a cargo del secretario. Bien, para que tenga una idea, ya hablamos del volumen de las tesis de doctorado de la facultad, 1109. Y algo fundamental que quiero que quede claro, cada alumno de doctorado, cada estudiante de doctorado, implica un expediente. Y este expediente a la vez se subdivide en distintos expedientes que tienen que ver con la admisión, con la designación de directores, codirectores, el plan de estudios, asignación de puntaje. Cada uno de esos ítems y otros que todavía no dije, que me olvidé decir, requiere una resolución del Consejo Directivo. Eso para que se tome dimensión del enorme trabajo administrativo que implica cada estudiante de doctorado. Bueno, tenemos 1100 y pico de estudiantes de doctorado. Todas estas tareas que estoy mencionando, y por arriba, porque hay muchas más, las llevan a cabo en la facultad solo 4 administrativos. Bien, y para finalizar y no extenderme más, obviamente el reglamento de exactas está totalmente adecuado al reglamento 2021 de la UBA. Y aquí, recientemente se elaboró una nueva normativa de puntajes para que se adecue de alguna manera a la acreditación también. Eso también fue un trabajo y un esfuerzo enorme desde la Secretaría de Posgrado, ya que el simple hecho de pasar los puntos de las materias en horas fue tremendo, un trabajo tremendo, y por fin se logró porque estaba en juego también la acreditación. Todas estas cosas son ejemplos que doy para que se den una idea de la compatibilización que hay que hacer con la UBA y también con CONEAU. El nuevo sistema de puntajes tuvo ligeros cambios, pero digamos, son positivos e intervinieron en esa nueva normativa varios miembros, algunos aquí presentes, de distintas subcomisiones de la Comisión de Doctorado. Un tema no menor en pandemia, también que se resolvió, fue el tema de las defensas virtuales, y les comento que todavía siguen vigentes. Las tesis, las defensas pueden seguir siendo realizadas de manera virtual, pero se abrió la posibilidad de que sean presenciales a pedido de doctorando, y por supuesto con el acuerdo y la organización del Servicio de Higiene y Seguridad de la facultad. Esto es todo, espero haber sido claro y haber cumplido con el tiempo. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Gabo. Por favor, deja de compartir. Así podemos pasar a la presentación de Roberto Salvareza. De Roberto Rivarola, me equivoqué. De Roberto Rivarola sobre el tema de becas CONICET y doctorados. Bueno, la verdad que todo mi reconocimiento a Roberto Salvareza. Bueno, Ok, esta es la temática que me había pedido Silvina, pero no estar muy fuera del objetivo. Un está poco bien. como para ver qué recursos tenemos en CONICET. Somos 28.451 personas, todo actualizado. Perdóname, Hoy. estás compartiendo porque no se ve nada. Ah, ¿no? No, Porque puse compartir. A ver, espera un cachito. Esto es más grave. Espera. Sin la presentación. Ahí está. Espera, si pongo la... Ahí. Vamos a empezar otra vez a ver si ahora podemos. Ahí. Vamos. Ahora sí. ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, Bueno, gracias. bárbaro. Perdonen, digo arriba estas cosas y sin embargo uno mete la pata también. Bueno, ahí para verlo más grande, ¿no? Bueno, entonces la temática es esto, las becas de CONICET, programas especiales asociados a temáticas particulares o inserción de doctores en sistemas científicos tecnológicos. Entonces ese número de recursos humanos que ponemos son 28.451 personas,
de becarios y becarias son 12.320, ¿cierto? El orden de un 40%. En lo que hace a ciencias exactas y naturales, el personal total entre becas e investigadores e investigadoras es 4.819, o sea, un 20% de la suma de investigadores, investigadoras, becarios y becarias. Más o menos un 20%. El que domina ampliamente es Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera, que tiene 1.790 entre de becas y investigación, investigadores y investigadoras. Bueno, en los últimos años, en lo que hace para contarles ingreso a becas, ha oscilado alrededor de 3.000 beneficiarios, más o menos, que han accedido a becas. En el año 2019, que fue el récord, fue un total de 3.200 becas otorgadas. Esta fue la primera dentro de nuestra gestión, ¿no? El primer año de nuestra gestión. Quiero decir, de la gestión está después que comenzó a fines de 2019. Pero en este año, bueno, ustedes saben, con los problemas de la pandemia, el problema de desarrollo de las becas doctorales, hemos tenido que otorgar, aparte de 3.000 becas, 1.658 prórrogas de becas doctorales, ¿no? Se han extendido y se siguen extendiendo la medida que sea necesario. Y uno de los cambios importantes es que las becas postdoctorales pasarán a tener una duración de 3 años para facilitar la integración en el sistema socioproductivo, o si se quedan en la académica científica, por supuesto, ¿no? Estamos muy preocupados por las personas que no pueden ingresar por razones de cupo, no pueden, siendo doctores, no pueden conseguir trabajo, por supuesto. Es un tema muy importante para nosotros. En ese sentido, es fundamental la reciente implementación de 1.000 ingresos que anunció el Ministerio, ¿cierto?, para los distintos organismos que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, el CICIT, ¿no? Esto se va a hacer creo que en 3 años. Primero se va a llamar el primer año 250 ingresos y va a ser manejado completamente por cada una de las instituciones estas que integran el CICIT, ¿eh? O sea que CONICET no va a quedar, no va a estar encargado de esto, sino que va a ser cada uno de los organismos que integran. Otra de las tareas que estamos haciendo es incrementar las convocatorias de becas cofinanciadas, y también para los investigadores el ingreso de investigadores con perfil, investigadoras con perfil en empresa. Lo que hemos hecho este año también, hemos desarrollado de los 820 ingresos que hubo este año, que estos ingresos se van a anunciar el día viernes. Así que contentos. Ya se han anunciado los proyectos, las PIPs. Hemos apoyado 1.379 proyectos, y en particular hay proyectos que vamos a abrir proyectos, convocatoria para asistentes y adjuntos, investigadores, para que puedan tener su propio proyecto con un monto total de 450.000 pesos y tiene una duración de 2 años. Esto les va a permitir desarrollarse de una manera más independiente, de alguna manera, y tener sus propios recursos. Entonces, en lo que hacen los proyectos especiales, hemos tenido reuniones con especialistas de distintas temáticas, y esto lo seguimos haciendo, por supuesto, y hemos otorgado entonces ingresos en Ciencia del Mar, que es tan importante por el proyecto Pampa Azul, ¿cierto? Nosotros tenemos 300 personas trabajando en las distintas unidades ejecutoras de Pampa Azul, y hemos otorgado 29 cargos nuevos, ¿no?, sobre 45 postulantes que hubo, cubriendo las distintas áreas de interés para Ciencias del Mar. Veterinaria también, hemos otorgado 20 cargos, y en estudios sociales sobre China 5 cargos, un poco más reducidos, en función de necesidades impuestas a través de relaciones de Argentina con China. Pero también lo que hemos hecho es, trabajamos con las provincias, con un sentido de federalización. Nosotros hemos hecho un ranking de provincias en función del número de investigadores cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y entonces hemos establecido que hay provincias que tienen una alta prioridad, otra media prioridad y otra baja prioridad, ¿no?
sería, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, porque tienen esas cifras que se alcanzan, las proporciones son más importantes. Entonces hemos comenzado con Entre Ríos y lo que hacemos es trabajamos con los gobiernos provinciales, trabajamos con los organismos de ciencia y tecnología y las universidades de cada una de estas provincias en función de las necesidades de desarrollo de cada una de estas provincias. Eso es muy, muy importante, ¿cierto? Entonces, por supuesto que las provincias tienen que, de alguna manera, incentivar que personas vayan se establezcan en esas provincias, y para eso, a través de las universidades, tienen que crear cargos docentes para integrar, digamos, la gente de CONICET dentro de las distintas universidades, y también, por ejemplo, alojamiento, ¿no? Para que se puedan alojar con familias que se trasladan de una provincia a otra. Hemos otorgado en Entre Ríos 12 ingresos y un número de becas cofinanciadas importante, 82, por temáticas que, bueno, en este caso no había temática propuesta por ellos para exactas. Bueno, esas son las distintas temáticas, por ahí las pueden leer así rápido. Y ahora estamos trabajando con las provincias de La Pampa, Chaco, San Juan y Catamarca, y las nuevas temáticas es forestal y geología. Entonces se va a abrir una apertura para hacer llamados a partir de noviembre de este año. Interesante decir que se han desarrollado 138 proyectos de PDTS, desarrollo tecnológico y social, en este periodo, lo cual es realmente un récord histórico, y 88 documentos de patentes con titularidad exclusiva o compartida en todo el mundo. Seguimos con esto, y una cosa que es sumamente importante para nosotros es la relación con las universidades, ¿no? Para ello estamos teniendo reuniones con el CIN, con el CRUB, que es el equivalente al CIN pero de las universidades privadas, y hemos establecido entonces comisiones de enlace con distintas universidades. Estamos hablando permanentemente. Y bueno, por supuesto, siempre trabajando con la convocatoria de fortalecimiento de I+D+I, ¿no? En la que participan universidades públicas, privadas, y organismos de ciencia y tecnología, ¿no? Que tengan un menor número de investigadores, ¿no? Que pertenezcan con eso. En el llamado a ingreso a SIC, correspondiente a los 12 años, presentó modificaciones importantes. Pasamos de 450 integrantes de la gestión 2018 a 820 asignados al llamado de 2020. Dividiendo esto. Perdóname, Roberto, estás un poco pasado, ¿no? Ya tenés en 8 minutos más o menos. Bueno, ya no sé si podés concentrarte más en el tema de sí. las becas o... Bueno, la beca era... Esto ya lo presenté. Lo de las becas no sabía que en particular me tenía que específicamente orientar sobre eso. Bueno, yo creo que puedo parar, decir que hemos establecido prórroga, ¿cierto?, debido a la pandemia. Hemos atendido cada caso particular, hemos atendido el caso de las mujeres que habían sido, y también, por supuesto, casos que sean parejas masculinas también, que hayan tenido hijos, o que todas esas cuestiones. Todo esto se va estudiando caso por caso, y colectivamente también, cuando vemos que hay colectivamente no presencialidad dentro de las unidades agricultoras. Bueno, puedo parar acá. Después, bueno, pueden hacer las preguntas. Te pueden hacer preguntas. Claro, Perdón seguro, que te interrumpí, pero no, hay más muchas que bien, personas. más que bien. Bueno, muchas gracias. Si No, podés por dejar favor. de compartir. Sí, ya. Ahí está. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces seguimos con Celeste. Bueno, muchas gracias, Silvina. Como me presentó Silvina, yo soy profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, soy investigadora de CONICET, pero actualmente soy la directora del Servicio Meteorológico Nacional, y me interesaba en este conversatorio, y particularmente contar un poquito la realidad de los organismos de ciencia y técnica, y poner el acento en algo que Roberto, por suerte, presentó, que es el nuevo plan lanzado por el gobierno para la incorporación de 1000 doctores
a los organismos de ciencia y técnica. Me gustaría, digamos, contar un poquito el contexto, ¿no? Y por qué es tan importante este plan. Les cuento que hay 16 organismos de ciencia y técnica que trabajan en distintas tareas que el país les asignó como misión sustantiva. El Servicio Meteorológico Nacional es uno de ellos, pero está la CONEA, la CONAE, por supuesto el Servicio de Hidrografía Naval, el ANLIS, o sea, donde sabemos que se hizo mucha investigación en relación al COVID y todo lo que conocemos de muchos, el INTI, el INTA. Una cosa muy curiosa que tiene el sistema científico-tecnológico argentino, que no sucede, por ejemplo, ni en el CONICET ni en las universidades, es que es un sistema que está pensado para apoyarse en el saber científico-tecnológico para producir para ejecutar o llevar adelante su misión. Increíblemente, cuando ustedes analizan la dotación, cómo están compuestos estos organismos de ciencia y técnica, se pueden dar cuenta que, con matices, la proporción de personal con el máximo nivel académico, es decir, el doctorado, puede oscilar entre el 1% de su planta y el 10% de su planta. Y estos son los organismos que están encargados, o el país les piensa que estos organismos son los que tienen que gestionar la innovación a la hora de servir a la sociedad. Entonces ahí hay un enorme desbalance, porque en realidad estaría faltando el recurso humano altamente capacitado para gestionar esa innovación. Roberto dio un número que a mí me resultó escalofriante y que se los voy a poner en contexto. Él cuando contó la cantidad de becarios, doctores, científicos en el área de ciencias de la tierra, agua y atmósfera, que es la que le compete al Servicio Meteorológico Nacional, dijo que era una de las áreas que más tenía, más de 1.700 personas, dentro de lo que es exactas, ¿no? Más de 1.700 personas, dijo, en aire, agua, tierra. Y yo les cuento que en el Servicio Meteorológico somos 1.100, y solo somos 12 doctores. 12 doctores. ¿Sí? Entonces, evidentemente, acá hay una asimetría, una concentración del recurso humano en la academia, que tenemos que trabajarla de otra manera. Y para mí, una de las maneras de trabajarla es desde el doctorado, desde que nosotros formamos a estos recursos humanos, y los formamos entonces, ¿para qué? Cuando yo me formé como doctora en Ciencias de la Atmósfera, me formé porque me gustaba, tenía curiosidad, tenía avidez por lo académico, pero tampoco en mi horizonte se abrieron otras alternativas, y fui formada para seguir investigando, o sea, como que la única premisa era ser formada para seguir investigando. Yo me tenía que hacer experta o especialista en un tema y profundizar en ese tema. Ese pasaba a ser mi tema, o el de mi grupo de investigación, había que agarrarse a eso y ganar especificidad y experiencia y expertise en esa área. Yo creo que tenemos que preguntarnos un poco para qué formamos a los doctores, y no necesariamente a todos formarlos con el mismo fin. Y empezar a abrir la perspectiva de estos doctores a que se puedan pensar en otros espacios del quehacer público y privado. Yo hablo del público, que es el que conozco, pero el privado, por supuesto, también. Entonces, mi intervención, de alguna manera, va un poco a poner en números estos números, estas cifras que son escalofriantes, vuelvo a decir. Hay organismos del Sistema Científico-Tecnológico Argentino, que somos muchos, somos 16, donde hay muy pocos doctores y doctoras, donde hoy tenemos un programa que está planteando que entren 1.000 doctores a estos 16 organismos, o sea, oportunidades de trabajo, con una remuneración igual o superior a la que, competitiva, por lo menos con la que ofrece el ámbito académico puro. Y entonces me parece que nosotros, como miembros de la comunidad universitaria que forma doctores, tenemos que empezar a pensar en orientar a nuestros doctores hacia esos sectores.
Estrategias creo que hay muchas, creo que reglamentariamente todo es discutible, lo vamos a ver en las distintas intervenciones, pero entiendo que esta es una oportunidad única. Y es una oportunidad única también para que, en particular, la Facultad de Ciencias Exactas tiene algo que ver con los 16 organismos del sistema científico-tecnológico. Puede, digamos, alimentar, contribuir y crecer en esos 16 organismos. Así que yo puedo dejar mi intervención acá porque prefiero que se dé el debate y en todo caso seguir adelante luego con las preguntas y cuestiones que aparezcan. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y entonces pasamos a Ana María Lioz, que un poco va a contar de ese link que tiene la UNSAM con CONEA y también pensar si pudiéramos interactuar entre distintas universidades de la región. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quiero hablar 2 segunditos sobre ecotutelas, pero lo dejo para el final, que tiene que ver con el exterior y también tengo muchos años de experiencia en ese tema. Bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene 3 sedes, digamos, realmente, en donde se forman recursos humanos: Bariloche, Ezeiza, Constituyentes, y cada una de esas sedes está asociada con una universidad: Cuyo, Bariloche y San Martín, Ezeiza y Constituyentes. Tradicionalmente, en las distintas gerencias de CONEA, desde hace muchos años, cuando las becarios que tienen becas CONEA tienen que hacer sus doctorados a través de las vías institucionales, a través de las universidades conveniadas. En nuestro caso en particular, yo estoy a cargo del doctorado en Ciencia y Técnica, Mención Física, Instituto Sábato, UNSAM, CONEA, y en realidad nosotros nunca, y es el doctorado, por decirlo así, que está vinculado con la Gerencia de Investigación y Aplicaciones del Centro Atómico Constituyentes. Lo que tradicionalmente se llamaba hace muchos años el Departamento de Física, que después se amplió y tiene mucha más gente de la que tenía originalmente, y distintas áreas. Nosotros en particular, en nuestra gerencia, nunca limitamos, nunca forzamos a la gente a seguir a inscribirse en un doctorado. Generamos este doctorado, que hace 20 años que existe, y con el tiempo fue una cosa natural que la gente se tendiera a inscribir con el tiempo, nunca lo forzamos. De hecho, mis doctorandos, la mayor parte de mis doctorandos han sido doctorandos de la UBA, y los de muchos de mis colegas. Con el tiempo, es más, ¿qué es lo que busca la gente? La gente busca simplicidad, que las cosas estén cercanas, que los trámites se hagan rápido, y que las materias estén más cerca. ¿Con esto qué quiero decir? Naturalmente, a mí siempre pensé, sostuve que en realidad lo que tenemos nosotros es un gran sistema científico metropolitano, muy variado, amplio, y sobre todo un corredor alrededor de la General Paz que vincula a muchas instituciones, y que esas instituciones realmente están vinculadas por las interacciones que tienen a través de sus colaboraciones, trabajos conjuntos, pero además porque muchos de sus profesionales, los más grandes, se formaron, y no tan grandes, se formaron en nuestra facultad. Y de hecho, muchos de los docentes de UNSAM y profesores de UNSAM, investigadores de UNSAM, voy a hablar de UNSAM y la CONEA, se formaron en la facultad, en nuestra facultad. Yo creo que realmente tendría que haber una red, no ya de unir doctorados, me parece que hay que tratar de obviar, de impedir, de evitar burocracia. Va en contra realmente del sistema, y el sistema tiende a autorretroalimentarse generando burocracia, lo vemos todos. Pero sí tendría que haber, por ejemplo, un sistema, digamos, tener una red, por ejemplo, de materias. Y nosotros reconocer, ya podemos hacer poco a través, digamos, hace poco que hemos acreditado todos, lo saben perfectamente, no sé cómo hicieron ustedes para tener un mes más. Yo tuve que entregar el 14 de agosto, tuvieron coronita. Pero, y ya los reglamentos están, y hasta la próxima acreditación no podemos cambiar demasiado, ¿no? Porque
hay que respetar. Para CONEAU uno respeta, recién en la próxima acreditación podemos introducir cambios. Pero lo que tenemos que, pero reconocer materias, tener una red de áreas, de todas las áreas, de oferta de materias que se discuten dentro de la red y se ponen a disposición y que los doctorandos puedan elegir entre una gran riqueza de oferta que tenemos entre todos. Realmente creo que es, y hacer fácil después en las comisiones de doctorado, sus comisiones de doctorado, la acreditación de puntajes o de la acreditación de esos puntajes para esas materias. Perdóname, Lo que María, hace, que ya vamos por 6 minutos, bueno, así que simplemente digo eso con respecto a eso y con respecto a cotutelas. Las cotutelas, sabemos todos muy bien, surgen en Francia, fueron una necesidad del sistema en su momento para tener más doctorandos. Y por otro lado, la existencia de colaboraciones previas y de dar entidad a esas, digamos, a poner en pie de igualdad a la gente que colaboraba en generación de recursos humanos de un lado y del otro del océano. Así fue como surgieron las cotutelas. Después se ampliaron, se diversificaron, crecieron, porque a través de muchos de los proyectos internacionales que también están vinculados muy vinculados a través de la fuerza de trabajo de los doctorandos, intercambio de doctorandos y nuevamente las cotutelas. Creo que tenemos nosotros como en Argentina tenemos poca visibilidad, tenemos muchos doctorandos en cotutela en distintas áreas, no solo en las áreas duras, y tenemos poca visibilidad. Y lo digo por la facultad, lo digo por UNSAM, lo digo por lo que conozco realmente, no ponemos las reglas de juego. En el área de sociales, en la UBA, las reglas de juego, si uno se fija, ya hace mucho que existen, las reglas de juego están más establecidas, pero muchas veces nos caen las cotutelas, las propuestas de cotutelas, y vienen desde el otro país, desde otra universidad, con prácticamente ya todo dicho. Creo que en eso tenemos que tener nosotros claridad sobre quién es la universidad madre. Es enriquecedor tener cotutelas, tener doctorados que se hacen en cotutela, pero tenemos que ser claros, tenemos que poner más peso en eso para tener realmente más visibilidad. Bueno, muchas gracias a Ana María. Y entonces pasamos a Fabio. Gracias, Silvina. Efectivamente, soy Fabio Kukiernik, del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, investigador en cristales líquidos. Y bueno, la invitación era a reflexionar un poco acerca de diferencias entre doctorados y posgrados y algunos otros temas conexos. Entonces, más allá de las obvias asociaciones que por ahí cada uno puede hacer, pensando en doctorados más académicos, otros posgrados más vinculados al ejercicio de la profesión, podemos tomar algunas de las expresiones escritas, ¿no? Algunas definiciones escritas. Por ejemplo, el reglamento actual de doctorados dice que el doctorado se propone formar a sus alumnos en el método científico, especializándolos en las disciplinas y dotarlos de capacidades y habilidades para participar en el estudio avanzado y la investigación científica de las mismas. Ahora, como ejemplo de objetivos de carreras de especialización, que podrían ser también modelo de objetivos de curso de posgrado, podemos tomar 1 o 2 ejemplos: especializar a profesionales universitarios en las competencias necesarias para la práctica efectiva o bien ofrecer instrumentos para que la producción se ajuste a los requerimientos actuales de. Entonces es obvio que quien encarna un doctorado busca algo muy diferente de quien toma un curso de posgrado, pero empiezan a aparecer matices cuando uno habla de una carrera de posgrado respecto de otra carrera de posgrado, un doctorado, o incluso matices en otros aspectos que ahora vamos a ver. A ver, esas diferencias más o menos obvias se reflejan en las expectativas que podemos percibir entre quienes toman cursos de doctorado, que podrían ser conocer las fronteras actuales del conocimiento en el área, o adentrarse con profundidad en un campo o algo así, versus las de quienes pueden tomar un curso de posgrado, en general más asociadas a ponerse al tanto de nuevos enfoques, de nuevas técnicas, u obtener elementos para poder resolver algún problema específico que tenga que ver con lo que están haciendo en ese momento en su ejercicio profesional. Pero las fronteras no son tan estrictas y hay gente de un ámbito de formación que puede encarar cursos con expectativas típicamente asociadas al otro ámbito, o incluso cursos que pueden aportar a ambos ámbitos de formación. Lo cual nos lleva al segundo tema
del subtítulo bajo el cual estoy hablando, que es ¿para qué forma un doctorado? Y bueno, ahí las visiones pueden ser diversas, pero el reglamento actual de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, como ya alguien comentó, un gran logro de actualización, con un notable trabajo de Gabo Mindlin, con participación de otra gente como Gaby Pasquini, Jorge Moschietti y otra gente, además de lo que ya leí hace un ratito, al referirse al plan de cursos del doctorado, el reglamento actual dice que el doctorando debe completar un plan de estudios que contribuya a complementar su formación previa en caso de que fuese conveniente, a ampliar sus conocimientos en la disciplina elegida y a proporcionar herramientas útiles para la realización del trabajo de tesis. Entonces, primer punto, trabajo de tesis es distinto de doctorado, ¿sí? El doctorado parece una perogrullada, pero a veces no es tan obvia esa diferencia y aparecen confusiones en las discusiones en los distintos ámbitos de aplicación. El doctorado es una etapa de formación que incluye la tesis y las habilidades que se desarrollan a través de la ejecución de la tesis, pero que incluye también el plan de cursos, ¿no? Segundo punto que quería plantear respecto a esto. Esta visión que mencioné recién del reglamento actual puede parecer muy diferente de la del reglamento que rigió durante casi 20 años en la UBA. No estoy hablando de ese efímero de 5 años, sino que rigió del 88 al 2016, más de 20, que esencialmente decía que deben aprobar un plan de estudios especiales, un plan de cursos especiales que contribuya a la formación integral y superior en las disciplinas involucradas. Efectivamente, el reglamento actual le da un rol más central al trabajo de tesis, ¿no?, que el reglamento anterior. Sin embargo, valoriza también el aspecto de formación, no solo al describir los cursos posibles, sus condiciones, los puntajes, sino también, por ejemplo, al explicitar que el consejero de estudios tiene que ser una persona diferente que el director de tesis. Es decir, reconoce implícitamente que puede haber un conflicto de intereses, no por maldad ni por egoísmo, sino legítimo. El director debe estar más interesado por el avance de la investigación y el consejero debe velar más bien por la formación integral del doctorando o de la doctoranda. Por ejemplo, si alguien quisiera desarrollar su tesis en cristales líquidos, un tipo de materiales blandos, parecería razonable hasta cierto punto que que los cursos amplíen los conocimientos de ese doctorando, de esa doctoranda en síntesis, es decir, obtención de materiales, caracterización, propiedades de materiales en general, fundamentos, interacciones, transiciones de fase. Ahora, es imaginable, hasta cierto punto, que el director quiera que su tesista curse cristales líquidos 1, cristales líquidos 2, cristales líquidos 3, and so on, ¿no? O tal vez materia blanda, cristales líquidos, química supramolecular. Eso tiene un perfil un poco más amplio, pero necesariamente es muy limitado, necesariamente tiene que ser ampliado con otros cursos como algo de formación básica, como termodinámica, análisis estructural, etc. Lo que quiero decir es que esta distinción que hace el reglamento mantiene en otro punto, pero mantiene esta diferencia entre lo que es el trabajo de investigación y la visión más general de la formación. Entonces, Fabio, me parece que tenés que ir recortando. Volviendo para cerrar, la diferencia entre posgrado y doctorado, volviendo al tema de los cursos, como decíamos, puede haber algunas coincidencias en cuanto a cursos que pueden acreditarse para distintos ámbitos de formación, y más allá de las diferencias generales que nombramos, es importante ahí el rol de las instancias de evaluación y de coordinación, como la Comisión de Doctorado, para analizar trayectorias de formación individuales dentro del marco general de formación. Bueno, muchas gracias. Pasamos a Pablo y tratamos de que sea corto porque si no se nos va a ir la primera hora ya. Bueno, voy a respetar el tiempo. Yo soy profesor del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, y voy a hablarles de los programas de seguimiento de tesis. A ver, ¿cómo surge este asunto del seguimiento de tesis? Es la experiencia de
quienes hemos sido directores o jurados de tesis, que cuando llegamos al momento de la defensa de la tesis, recibimos el ejemplar, lo leemos en los 15 días que nos dedicamos a eso, llegamos al momento de la defensa y ya están comprados los sanguchitos de miga, la abuela está sentada en la última fila de la sala, y es una ceremonia, es básicamente una ceremonia donde el jurado está prácticamente dibujado. Entonces, uno hace el mejor esfuerzo por leer la tesis, estudiarla, hacer preguntas pertinentes, críticas eventualmente, pero ya está cocinado el asunto, ya está impresa la tesis, ya es demasiado tarde para actuar y rectificar el rumbo en forma significativa. Se dan situaciones, por supuesto, en que uno realmente está en desacuerdo con alguna interpretación, algo, y lo dice, y se generan situaciones incómodas. Ha llegado a ocurrir que la vieja tradición que existe en la mayoría de los departamentos de calificar con sobresaliente se rompe y en vez de 10 se pone un 9 y se genera una situación espantosa. Bueno, no existe entonces una verdadera instancia evaluatoria en la cual el jurado critica en forma constructiva la tesis que se está presentando. Hace unos 10 años, en el FMC, implementamos entonces el sistema de seguimiento de tesis. Les recuerdo que hoy el FMC tiene unos 200 doctorandos y el sistema está funcionando de 1000 maravillas. El comité de seguimiento se compone por 2 personas. Esto ya se había implementado anteriormente en el Instituto Leloir y venía funcionando bastante bien unos años atrás. Bueno, 2 personas que son los miembros del comité, que se reúnen una vez cada año y medio con el doctorando, su director y eventualmente el consejero de estudios, y discuten la marcha del doctorado, si hay que rectificarlo, y realmente es un espacio en que el estudiante hace una presentación de PowerPoint y se abre una discusión. Y se abre una discusión en forma muy constructiva. Funciona muy bien. O sea, es una actividad que se disfruta, que la gente la hace con gusto. Hubo muchas dudas al momento de implementarlas porque era sumar carga a las actividades de los profesores y pensábamos que podía ocurrir que digamos, se rehúsen a cumplirla. La realidad es que eso no está sucediendo. Es una actividad que funciona aceitadamente, la disfruta el doctorando, la disfruta el que está en el comité de seguimiento, porque es discusión de ciencia, de algo que le gusta. El miembro del comité de seguimiento tiene como función, además de aportar en lo científico, ayudar a resolver potenciales conflictos que pudieran surgir entre el director y el doctorando. Y de hecho, bueno, eso ocurre de vez en cuando, ocurre en un 1% de los casos. Así que hay un momento del seguimiento de tesis en que se reúnen a solas el comité y el doctorando, y ese espacio que se respeta a rajatabla es el espacio en el cual el doctorando dice, bueno, yo quisiera tener más tiempo de hacer estas cosas y estoy sufriendo una situación un poco violenta, de cierto abuso, qué sé yo. Y bueno, el comité ahí media, charla con el director e intenta resolver los problemas. Y los problemas en general se resuelven. Y se han resuelto muchos problemas sin necesidad de acudir a instancias de penalización, etcétera, etcétera.
Así que bueno, el tiempo se me está acabando. Estamos en los 5 acá tengo minutos. que terminar. Describí el sistema, les conté que es maravilloso. Lo que falta y el desafío es que lo implementen otros departamentos. Esto está actualmente haciéndose en el eje, en otro de los en el BB, perdón, que es otro de los departamentos de biología, se está haciendo en química biológica en cierta manera, y mucho más no. Pero, y yo sé que la gente no está muy convencida de su necesidad o de su utilidad. Así que yo quiero disparar la discusión de que se implemente, de que es algo buenísimo, de que es algo aceptado por estudiantes y directores, y que a pesar de las dudas que ustedes ahora tienen, que las teníamos al comienzo, eso no sucedió. Digamos, no hubo inconvenientes en implementarlo. Y tenemos 200 doctorandos funcionando en este momento. Somos el departamento que más doctorandos tiene en la facultad. Eso es Bueno, todo lo que quería decir. muchas gracias. Pasamos entonces a Luis. Gracias, Silvina. Quiero hablar un segundo de financiación. Bueno, si me dan un segundito, quiero poder hacer todo rápido. Quiero compartir unos numeritos rápidamente. Perdón, un segundo más. Bueno, les quería compartir algunas cifras del doctorado y de los números de presupuesto que implican ese doctorado. Gabo ya estuvo mencionando la cantidad total de estudiantes de doctorado que tenemos en la facultad, pero aquí yo les comparto cuántos doctores se doctoran, valga la redundancia, en la Argentina por año. Acá tenemos la serie desde 2005 hasta lo último que está publicado, que es 2018. Esos son 2.193 doctores para el año 2018. Esos doctores a su vez se distribuyen. 995 son de ciencias básicas, que corresponden a las disciplinas de nuestra facultad, es decir, alrededor de un 45%. Del total de los doctores, 558 se doctoran en la Universidad de Buenos Aires, es decir, que en la Universidad de Buenos Aires se doctoran un poco más del 25% del total de los doctores de la Argentina, de la formación de investigadores de la Argentina, 25% viene de la Universidad de Buenos Aires, y dentro de esos 558 de la Universidad de Buenos Aires, alrededor de 240 se doctoran en nuestra facultad, es decir, casi un 11% del total, y alrededor de un 43% del total de la Universidad de Buenos Aires. La cifra esa de 240 doctores más o menos se ajusta con los 1.100 inscriptos en el programa de doctorado de los que mencionó Gabo, pero en el programa de doctorado en realidad tenemos también algunos doctores que no hacen su doctorado en nuestros edificios, entonces está bien, forman parte de nuestro programa de doctorado, pero impactan financieramente de una manera distinta. Pero más o menos es razonable decir que en nuestros edificios están haciendo la tesis, hacen su trabajo de tesis, alrededor de 1.000 tesistas, ¿sí? Están haciendo un trabajo de investigación que está asociado a sus tesis doctorales, una actividad que está directamente vinculada con el programa de doctorado. Entonces, ese trabajo, ¿cómo se financia? Porque evidentemente hay un montón de actividad, y ahí lo que quiero decir es que el presupuesto universitario ignora prácticamente en forma completa que esta actividad existe. Del presupuesto universitario solamente el 0,2% corresponde a ciencia y técnica, que es el rubro que se parece más a la actividad de doctorado. En forma proporcional menos del 0,2%, fíjense el número que digo, 0,2% del presupuesto asignado a la Universidad de Buenos Aires corresponde a ciencia y técnica. Ahí agregué otra cifra que es el 8% de los gastos de funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires, es decir, no los sueldos, sino los gastos de los que la Universidad de Buenos Aires efectivamente puede disponer. Los asigna al programa de UACITO de Ciencia y Tecnología, o ese 8% es bastante más que el 0,2% del presupuesto total que le llega a la Universidad de Buenos Aires. Y en los gastos de funcionamiento que tenemos en la facultad, exactamente 0% de lo que recibimos viene asociado al programa de doctorado. Es decir, a la hora de hacer la distribución del presupuesto entre las facultades, los indicadores que se utilizan para distribuir el presupuesto son
la cantidad de alumnos de grado, la cantidad de horas de clase que tienen los alumnos de grado y el tipo de actividades que realizan los alumnos de grado. Pero cero, en esa ecuación aparece en 0%, cero exactamente el gasto que involucran las tesis. ¿Qué gastos involucra un programa de doctorado? Podemos pensar los gastos directos asociados con el programa de doctorado. Gabo Manrique hace un rato mencionaba los gastos vinculados a la administración, o sea, nosotros tenemos más de 1000 tesistas, evidentemente hay un problema de administración grande. Tenemos gastos asociados a la realización de los cursos, hace un segundo acabamos de hablar de los programas de seguimiento y evaluación. Nuevamente podemos pensar que hay gastos asociados a eso, y finalmente la realización de las tesis y los jurados, y los viajes de los jurados, y la tarea de los jurados también podemos pensar que en forma directa generan gastos. Esos no son los únicos gastos asociados al programa de doctorado, sino que hay un montón de gastos que están asociados al trabajo de tesis asociado al doctorado, ¿sí? O sea, hay un montón de tarea de investigación que está asociado al doctorado. Cuando nosotros pensamos en investigación, pensamos en estos gastos que estoy mencionando acá, que los tenemos bien presentes. Estamos hablando de gastos de personal, estipendios y sueldos, estamos hablando de cargos y becas, de eso los tenemos bien presentes. Sabemos que tenemos un montón de gastos directos asociados con los proyectos de investigación, como equipamientos, viáticos, insumos, servicios, que sabemos que esos están asociados a los subsidios, y todos estos gastos que yo acabo de mencionar los tenemos bien presentes y sabemos que son bajos y reclamamos que suban y los tenemos siempre presentes en nuestra discusión. Sin embargo, quiero mencionar que hay otra gran cantidad de gastos que se llaman indirectos, porque no están directamente vinculados al proyecto de investigación, pero que de cualquier manera aparecen por la existencia del proyecto de investigación. Es decir, que tengamos 1000 becarios en el edificio genera gastos en las instalaciones, en los baños, mantenimiento de los baños, calefacción, agua, energía, sensores. Hay que generar servicios de comida, ¿sí? Y esos servicios de comida generan gastos también, porque también utilizan las instalaciones de una determinada manera que también significan mantenimiento. Como decía, la comida, tenemos servicios como el jardín, también asociado a la cantidad de gente, tenemos gastos de limpieza, de seguridad, gastos administrativos. Todos esos gastos están sencillamente asociados a que tenemos 1000 personas en el edificio, en forma prácticamente full time. Y después tenemos un montón de otros gastos que están directamente asociados, son servicios de mantenimiento o servicios asociados a la investigación, que por supuesto incluye también gastos administrativos, adecuación de las instalaciones, muchas veces es necesario modificar los laboratorios, adecuar las instalaciones eléctricas, el aislamiento, etc. Hay un montón de cosas que hay que hacer y que son pedidos que hay que tratar, que hay que atender. Después tenemos servicios de investigación directamente, como por ejemplo el bioterio, o los residuos, o los equipos que hacen mantenimiento, los drogueros, etc. Hay un montón de gastos que están asociados a estos proyectos, y que también, todo esto son proporcionales a la cantidad de proyectos que tenemos en el edificio. Al tener 1000 becarios, tenemos gastos que son importantes. Luis, te pido que vayas ya estamos. tratando de cerrar. Entonces decía, todos estos gastos hoy en día están en exactamente cero financiación. Y en la práctica los estamos cubriendo con el financiamiento que tenemos para los gastos de grado. Les hago una cuenta sencilla y con esto termino. ¿Qué pasaría si parte de los gastos directos, parte de los gastos directos que se están invirtiendo en los proyectos de investigación se asignaran para compensar estos gastos indirectos? Es decir, lo que se llama normalmente un overhead. Por ejemplo, ¿qué pasa si asignáramos un 8% de los sueldos asociados a los becarios? Que por supuesto no son todos los gastos asociados a los proyectos de investigación, pero sirve para hacer un número. Si hacemos esa cuenta, tenemos 1000 tesistas con una remuneración alrededor de 70.000 pesos por mes, 12 meses, 0,8%. Eso nos da una cuenta total de más de 67 millones de pesos. Como dije hace un segundo, 67 millones, un poco más de 65 millones de pesos es el presupuesto actual de la facultad. Con esta cuenta lo que estoy tratando de decir es que tenemos un problema de financiamiento, porque tenemos un programa de doctorado grande, importante, con un impacto importante, pero que no está cubierto en ninguna partida. Y bueno, y nuestro programa tiene una dimensión tal que concretamente nos genera problemas de financiamiento. Entonces, a la hora de pensar qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que ser conscientes que ese hacer requiere de financiamiento, y ese financiamiento no lo estamos computando en ningún lado.
Listo. Gracias, Bueno, Silvina. muchas gracias. Ya que tenemos a Roberto Rivarola, podría pensar el CONICET en dar el overhead a los becarios, ¿o no? Después vemos, después vemos. Bueno, pasamos entonces ahora a la juventud. Santiago Sosa, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer por haberme invitado. Me presento para quienes no me conocen. Bueno, me llamo Santiago Sosa y estoy haciendo doctorado físicamente en el Instituto del Luar y en el Cibión, en el Polo Científico. Tengo uno de esos famosos doctorados un poco interdisciplinarios. Y estoy inserto académicamente, digamos, en el doctorado de Química Biológica de la facultad. Voy a hacer una breve exposición, porque bueno, el tiempo es tirano, y voy a tratar de ser... Sí, cuanto más breve, mejor. Sí, sí, totalmente. Por ahí quería aclarar que no voy a hablar, digamos, a título solamente personal, sino por ahí en representación de la agrupación de graduados a la cual pertenezco, que es participación o, bueno, ideas de pie, por fuera de la facultad. Y quiero compartirles algunas reflexiones sobre estas cuestiones que se vienen nombrando acá en esta reunión, que nos parece sumamente interesante poder discutir. Voy a hablar de tres cositas, si tengo un poquito de tiempo, una cuarta, si no, después la seguimos. Lo primero el primer punto sobre el que quería reflexionar o compartir una reflexión tiene que ver justamente con esta idea de la cuestión de los doctorados interdisciplinarios que se dan en nuestra facultad. Yo creo que los doctorados de carácter interdisciplinario, por lo menos interdisciplinario en función de cómo está dividida las áreas de investigación dentro de nuestra facultad, son cada vez más, y eso en sí mismo no es algo bueno, no es algo malo, sino que es algo muy bueno, ¿no? Digamos, y tiene que ver con la evolución propia de la naturaleza del sistema científico, que tiende a tender puente y cruzar distintas disciplinas que antes iban por carriles un poco separados. Y eso no, bueno, como dije recién, no es algo malo, es algo bueno, pero a veces se encuentra con el problema de que, como se dijo bien, como dijo Gabriel Manrique al principio, la estructura de los doctorados dentro de nuestra facultad está fuertemente departamentalizada, ¿no? Está muy asociada a la lógica de departamentos, que para docencia, por ejemplo, es algo extremadamente útil, pero a veces para cuestiones asociadas, como por ejemplo la construcción de doctorados interdisciplinarios, pueden corsetar más de lo que ayudar. Y cuento un ejemplo particular mío, digamos, mi admisión a doctorado, por ejemplo, yo trabajo en el límite, digamos, entre la química biológica y la física. Mi admisión a doctorado estuvo rebotando durante como 8 meses dentro de la facultad, entre las distintas subcomisiones, justamente porque no era muy claro bajo qué título debía caer y a qué subcomisión le debía corresponder. Estaría bueno, digamos, como lo dejo acá para reflexiones futuras, yo no tengo muy clara cuál es la forma de resolver este tipo de situaciones, que entiendo que no es única, sino que es bastante frecuente, pero sería algo deseable, bueno, pensar en algunas cuestiones, algunas maneras de abordar estos doctorados interdisciplinarios. Tal vez sea crear subcomisiones interdisciplinarias, tal vez sea otra la manera. El segundo punto que quería nombrar tiene que ver con lo que nombró Celeste Saulo, que es el anuncio que se hizo en agosto de la intención de insertar 1000 doctores en organismos del Estado, que es algo que a nosotros nos parece súper interesante también y súper importante de abordar desde nuestra facultad. Y está asociado, como ya bien dijo, a la pregunta de cómo creemos que tiene que ser el perfil de un doctor. Y para mí es bastante claro el hecho de que no alcanza o no es suficiente saber ser un buen investigador o saber pipetear bien para poder gestionar organismos del Estado, ¿no? Son habilidades distintas, ambas necesarias. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos promover la inserción de doctores por fuera del ámbito estrictamente académico, científico, en otros tipos de organismos del Estado, otra cosa que sería bueno pensar desde nuestra facultad es cómo podemos colaborar con la formación de estos futuros doctores para que se inserten, para que tengan herramientas para insertarse en estos otros organismos del Estado. Y ahí hay varias formas de hacerlo. Una opción que se nos ocurre a nosotros tiene que ver con promover la construcción de cursos y materias de doctorado, materias de doctorado, que sean más transversales, no estrictamente disciplinares, sino de cuestiones más transversales como la gestión de la ciencia, la comunicación pública de la ciencia,
la historia del sistema científico argentino, el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, etc. La existencia de materias o cursos transversales creo que podría colaborar un poco a la formación de doctores que hagan una trayectoria por fuera del ámbito estrictamente académico. Y la tercera cosa que tenía para compartir, y bueno, ya me callo, tiene que ver con la cuestión de esas otras actividades que hace un doctorando en su vida, por fuera de lo que es estrictamente también académico, ¿no? La UBA, digamos, uno de los lemas es que se está basada sobre 3 pilares, que son la docencia, la investigación y la extensión, pero nosotros hacemos un diagnóstico de que esos 3 pilares no tienen el mismo tamaño, digamos, no son por iguales, sino que la llamada extensión, que a nosotros nos gusta más llamar la vinculación, es un pilar un poquito más chiquito que el resto. Eso tiene que ver con que la estructura y las lógicas de nuestra universidad y nuestra facultad en particular no favorece la participación de personas en este tipo de actividades. Hay muchas formas de favorecerlo, como justo en este momento estamos charlando un poco sobre los doctorados. Estaría bueno pensar cómo podríamos promover la participación de doctorandos en este otro tipo de actividades que también tienen que ver con la vida social o el aporte a la sociedad que tiene una persona que se está formando y está haciendo ciencia, ¿no? Y ahí una opción sería, por ejemplo, pensar en cómo es el formato de asignación de puntajes, así como recién les comentaba que se podrían incluir cursos de doctorado que tengan algún tipo de puntaje en formaciones más transversales. También se podría pensar en incluir, por ejemplo, en la formación en la asignación de puntaje de doctorado, puntos asociados a actividades que tengan que ver con este tipo de cosas. Bueno, lo dejo ahí y después, si quieren, lo seguimos. Sí, ahí, Silvina, que te... Buenísimo, buenísimo. Después lo seguimos. Sí, porque si no, no va a quedar tiempo para el debate. Entonces, le pido por favor a Melissa. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero quería agradecer la invitación a participar de este conversatorio y presentarme nuevamente. Soy Melissa Cohen, soy geóloga, estoy terminando el doctorado en geología en el Departamento de Geología de la Facultad y desde hace 4 años soy consejera directiva en la facultad. Bueno, un poco el tema que me propusieron para hablar es el de las actividades de los doctorandos y las actividades que los doctorandos realizan a lo largo de su carrera de posgrado en la facultad. Me había pensado un poco en hablar de qué tipo de formación se le da a los doctorandos actualmente y cómo está más orientada o mayormente orientada a la formación en los aspectos científico-académicos y lo importante que sería empezar a pensar darles una formación más integral. Y en este sentido, a lo que voy es que los doctorandos puedan aprender y entender y conocer el sistema científico, entender cómo funciona, entender en qué contexto hacen ciencia y cómo se hace ciencia en el sistema. Y un poco pensando que la facultad tiene un volumen muy grande de estudiantes de doctorado y que muchos de ellos realizan el doctorado de la facultad, pero trabajando en organismos del sistema científico, como puede ser CONAE o CONEA, y que esos doctorandos no tienen una relación constante con la facultad mientras están haciendo su doctorado. O sea, sí van a la facultad a defender o a hacer las materias para sumar créditos y demás, pero no están en la facultad tanto como aquellos que sí tienen sus oficinas, sus laboratorios y demás. Y un poco en este sentido, pensar cómo fomentar la interacción entre los doctorandos que tienen asiento en la facultad con los demás que están en los organismos, sobre todo para darles herramientas a estos doctorandos para entender el sistema y para pensar a futuro sus carreras profesionales. Porque, bueno, como bien mencionaba Celeste, uno puede hacer su doctorado en la facultad y después ingresar a trabajar en un organismo científico, y eso hay muchos doctorandos que lo desconocen. O sea, que hay como un camino muy marcado a continuar en la facultad o continuar en algún instituto en particular, y está bueno que el panorama se vaya ampliando cada vez más. O sea, que los doctorandos conozcan que se puede hacer ciencia en otros lugares, más allá de la facultad y los institutos de CONICET, que los organismos son lugares donde hay propuestas muy interesantes, y que se busquen maneras de interactuar entre la facultad y los organismos.
Y en este sentido, un poco también generar instancias de intercambio entre los doctorandos, seminarios, o sea, pensar actividades para que los doctorandos puedan interactuar con doctorandos de otros organismos. Un poco quería mencionar eso y pensar en cómo formar doctorandos conscientes del sistema y de la historia del sistema para generarles bases sólidas para cuando se independicen de sus grupos de investigación o se independicen de sus directores, o sea, bases sólidas en generación de proyectos, que sean investigadores e investigadoras capaces de pensar proyectos, de pensar nuevas formas de producir el conocimiento. Entonces, en este sentido, un poco repensar o empezar a pensar los doctorados y la formación de doctorado en la facultad de otra manera, de una manera más amplia, y dar una oferta de cursos y de materias que cuenten para el doctorado y que sean valorados, o sea, que sean valorados como parte de la formación, pero que les dé también un costado más asociado a la generación de proyectos, la gestión de proyectos, que los ayude a pensar la ciencia de manera más transversal e interdisciplinaria. Bueno, un poco era eso. No quería robar mucho más tiempo. De nuevo, muchas gracias a todos. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces quedo yo. Quería aclarar que en realidad todo lo que venimos diciendo no es que hay una visión uniforme, sino que cada uno está poniendo lo que le parece. Así que yo voy a ser un poco disruptiva, y mi propuesta para fortalecer las cosas interdisciplinarias, que es uno de los temas que se trajeron acá, que ya la mencioné alguna vez, es disolver nuestros doctorados en uno solo de ciencias exactas y naturales. Se puede ir haciendo parcialmente, sé que es una cosa medio difícil, pero está la experiencia de biología, donde hay un doctorado de biología y hay subcomisiones por cada uno de los departamentos de biología. O sea, tener un paraguas que sea un doctorado que abarque varias subcomisiones es algo que en este momento existe. Y eso nos permitiría armar programas más flexibles o grupos específicos, comisiones ad hoc específicas para entender los casos que son interdisciplinarios. Ayudaría también a la asignación de puntaje de personas que vienen de una carrera y quieren hacer investigación en cosas más vinculadas a otra carrera, y cómo son las condiciones de ingreso, qué se les requiere de materias, qué puntaje se les asigna a las materias. Me parece que eso colaboraría. Y el otro tema del que quiero hablar justamente es el de las habilidades blandas, que es un poco a lo que se refería Melissa y también se refirió Santiago anteriormente, que es algo que se está introduciendo en muchísimos programas de doctorado a nivel mundial. Yo les voy a pasar algunos links de papers. Este es un paper que analiza las habilidades que tienen las personas y cómo que hacen los doctorados después del doctorado manejan muy bien todo lo que tiene que ver con la disciplina, pero no manejan, porque no reciben una formación formal, aunque ahora esto está cambiando, en cómo desempeñarse en el ámbito tanto académico como en otros ámbitos de salida laboral. ¿El paper cómo lo pasaste, Silvina? Porque... Lo puse en el chat, puse el link. Es un paper que salió ahora 4 años, por ahí, donde estudian las habilidades de distintos doctorandos, y me hiciste distraer un cachito. Bueno, pero por ejemplo, cómo presentar trabajos, cómo pararse frente a una audiencia, cómo presentar charlas, cómo presentar proyectos de investigación, también conocer sobre el sistema científico, tecnológico, patentes, etcétera, cómo es la etiqueta de las colaboraciones, de las coautorías, introducir temas de ética. Les voy a pasar otro link por el chat a un paper que salió también, justamente la ética en los grupos interdisciplinarios, que a veces son visiones diferentes, y todas esas cosas a mí me parece que son muy importantes. Yo tengo experiencia en talleres que venimos dando con colegas de Latinoamérica con perspectiva de género en estas habilidades blandas, porque también servirían para empezar a cambiar un poco el chip con el que miramos la práctica científica, cómo evaluamos, tratar de romper sesgos, porque hay sesgos implícitos que hacen que lo que hacen las mujeres esté invisibilizado, y es cómo se mira desde la propia comunidad las distintas contribuciones y también cómo se comportan las distintas personas
frente a la comunidad. Entonces, yo creo que en general las personas que hacen el doctorado de nuestra facultad, egresadas de nuestra facultad, tienen una formación disciplinaria hiper extensa y me parece que se podría reemplazar algunos de esos cursos disciplinares que mencionó Fabio por estos cursos de habilidades blandas que se podría discutir en qué temáticas. Bueno, entonces cierro acá mi intervención y empezamos a abrir para que quienes quieran participar y hacer comentarios, los vayan haciendo. Entonces les pido por favor que vayan levantando la mano y vamos dando la palabra. Está Ana María, perfecto. Ana María. Desmuteate, Ana María, desmuteate. Perdón, gracias. Puedes focalizar en lo último que dijiste, Silvina, y en el hecho, efectivamente, la verdad, basta de muchos más doctorados, hay que tratar de tener una visión transversal, pero creo que se puede aún sin, digamos, ya sabemos que no se puede estar dentro es que lleva tiempo cambiar el sistema y no sé si es necesario. Lo que se necesita es tener comisiones de doctorados o comisiones de doctorado porque los reglamentos están, y realmente para algo están las comisiones de doctorado. Tienen en definitiva la última palabra, los comités doctorales o comisiones de doctorado. Entonces, lo que se tiene que elegir es personas integrantes de esas comisiones que sean lo suficientemente amplias como para decir, este doctorado, ¿cómo puede ser que lleve meses decidir si un doctorado va acá o un doctorando va acá o va allá? En realidad, ¿cuál es la línea principal? Bueno, que vaya ese doctorado y tendrá el influjo de las otras áreas. Me parece que no me parece tan complicado. Y así, siguiendo, creo que se pueden hacer muchas cosas sin modificar reglamentos que recientemente fueron escritos, aprobados y elevados a las distintas instancias. Se puede pensar a futuro, pero que hay mucho que se puede hacer con lo que hay, con razonabilidad y con ideas. Simplemente esto. Muchas gracias. Veo la mano de Sara. Sí. Sí, ya me desmuteé. Yo quisiera retomar un poquito en relación con las disciplinas transversales o la transversalidad y lo que dijo Ana María de las cotutelas. Alguna vez pensé si en realidad no se pueden hacer doctorados en cotutela entre personas de diferentes disciplinas. Por ejemplo, alguien que hace un doctorado en un área entre alguien de física y alguien de química inorgánica, digo eso porque conozco varios, bueno, que sea como los doctorados en cotutela, doctor en física y en química. Y con eso, digamos, de alguna manera, limamos esas asperezas de a qué departamento pertenece, que esto, que lo otro, que siempre incluye una burocracia pesada. Lo mismo en doctorados en cotutela con otras universidades. ¿Por qué no hacer doctorados en cotutela entre UNSAM, UBA o Quilmes, quien sea? Esto estaría también, y me gusta la idea que planteó Ana María, de la red de doctorados, que de alguna manera pone en un paquete las capacidades que tienen los distintos lugares donde se hacen doctorados y todo pasa a ser un poquito más intercambiable. No sé, son cosas que a mí me parece que deberíamos ver si podemos implementar algo así, porque eso nos va a dar más apertura y al mismo tiempo más apertura con otros sistemas. Con respecto a los comités de seguimiento, yo creo que son muy valiosos. A mí me ha tocado estar en comités de seguimiento de otras universidades y realmente me parecen de muchísimo valor. Sé que en algunos departamentos, por ejemplo el mío, no han funcionado, pero creo que habría que trabajar en esa dirección. Nada más. Silvina, ¿puedo responderle un poco a Sara? Silvina, una cosita. Yo le quería responder a Sara y levanté la mano. Bueno. Ok. Roberto Escaso. Levanta la mano, Gabo, por favor, que te cuento, dale. La pregunta para Pablo Wagner.
es cómo constituyen los comités de seguimiento, que realmente acuerdo que es una muy buena iniciativa, muy interesante, me parece que puede ser una gran ayuda para los doctorandos. Quería saber de qué comunidad se nutren para hacer los comités. ¿Respondo directamente, Silvina? Bueno, sí, dale. El director, de acuerdo con el doctorando, hace una propuesta a la subcomisión de 5 nombres. ¿Ok? Y un requisito de esos 5 nombres es que no exista una amistad o una colaboración científica funcionando con el director. O sea, tienen que ser medianamente externos. La subcomisión de doctorado asigna 2 personas al comité de seguimiento de esos 5 nombres. Y obviamente van con un pequeño currículum. Una de esas personas en general es docente del departamento y la otra en general es de afuera, es de otra institución o de otra universidad incluso. Así que bueno, así se eligen. ¿Y cómo financiarían si es una persona que tiene que viajar y eso, o es virtual el seguimiento? Es del área metropolitana en general, que bueno, que hay mucha diversidad. Se podría ampliar y hacer por Zoom con gente de afuera. Eso, gracias a la pandemia hemos aprendido que es muy fácil. Perdón, Bueno, Silvina, muchas me tengo que gracias. meter porque Dale, si no dale. se va muy lejos. Dale. Metete, Hace un tiempo la comisión de doctorado estableció plata para cada departamento para al menos financiar algún jurado que puede venir por lo menos del interior del país. Y acá también hay una pregunta de Sara de los jurados virtuales y siempre hubo uno que se permitía por teleconferencia antes de la pandemia, es mi recuerdo, ¿no? Entonces pasamos a Gaby Amodeo. Ok, muchas gracias. Yo quiero referirme a 2 temas. Uno es seguimiento, también quiero dar mi experiencia como directora de tesis. Yo llevo formando prácticamente 20 años doctores en la UBA, y no es lo mismo cómo era yo como directora de UBA con mi primer tesista de la experiencia que tengo ahora. Y en el momento, una comisión de tesis de seguimiento a mí me hubiera podido ayudar mucho. Yo creo que eso es un punto muy importante. Aquellas personas que piensan que es una traba burocrática o establece nada que ver, es una reunión muy sencilla, y siendo además ahora, habiendo estado en comités de seguimiento en el ELUAR, en Exactas y en diferentes lugares, es muy rápido, porque en realidad lo que se da es como una especie de semáforo verde, naranja o rojo, en el cual si se detectan o no se detectan algún tipo de problemas que haya. Incluso he estado en algunos momentos en donde la tesis ha tenido que producir un viraje, simplemente por una cuestión experimental, o por plata, o por financiamiento, porque los experimentos no dieron como debieran dar. Y si uno ve que hay una especie de armonía entre el director y el becario, y hay ideas, hay proyectos, aporta y no pasa nada. El problema es cuando uno detecta la luz naranja, que hay un conflicto, cuando hay un problema, cuando la tesis está totalmente empantanada. Eso por lo menos apoyo plenamente el seguimiento. Con respecto a lo que dijo Luis de financiamiento, yo quisiera, que es muy importante que nosotros pensemos en Exactas qué modelo queremos con respecto a cómo se financia el doctorado. Si nosotros pensamos en un modelo que sea autosustentable, como hacen algunas otras facultades o universidades, es pensar en obtener los fondos a través de los cursos y que los cursos sean caros y que tengan aranceles, etcétera, etcétera. Eso nos cierra la posibilidad, yo no estoy a favor de ese modelo, nos cierra la posibilidad de pensar en recursos genuinos u otras fuentes para alimentar nuestro doctorado. Y yo creo que, si bien debería cobrarse aranceles en determinadas condiciones,
porque no es lo mismo si un médico quiere tomar un curso de histología o un empresario algún otro curso que sí lo puede pagar, o hay convenios con una universidad, o viene un estudiante del extranjero que sí puede pagar un curso, no es lo mismo que un doctorando de nuestro lugar. Entonces, esas cosas también me parece que tienen que ser parte de la discusión. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Pasamos a la otra Gaby Faschini. Hola. Bueno, yo me anoté rápido 3 temas que voy a tratar de ser lo más rápida posible. Una ya te lo dije personalmente, Silvina, pero lo quiero manifestar acá en esta reunión, que a mí me parece interesante el doctorado en ciencias exactas, pero no me parece que haya que disolver el resto de los doctorados para crearlo. Creo que puede ser compatible con que existan y simplemente me parece una buena idea generar ese doctorado para las interdisciplinas. Yo creo que el problema es el contrario del que piensa Sara, no es que la gente se pelea por si es un doctorado en matemática o en química, sino que en general hay como estructuras donde los matemáticos dicen, para que sea un doctorado en matemática sí o sí hace falta tal cosa, y si no, no es. Pero más bien la gente dice, esto no es un doctorado en matemática. Entonces hay una expulsión del interdisciplinario el que nadie quiere aceptar en su doctorado que cumpla con ciertos requisitos. Entonces me parece que es interesante que exista ese doctorado en ciencias exactas y naturales, pero no veo la necesidad de que un tipo que realmente haga un doctorado en matemáticas no sepa un doctorado en matemáticas. O sea, me parece que digamos que no lo veo, me parece interesante, pero no disolvería, que aparte me parece burocráticamente imposible disolver el resto de todos los doctorados, me parece una locura o muy difícil, y en cambio crear uno me parece más sencillo. Entonces, nada, quiero aportar esa idea. Quiero decir que me pareció interesante las cotutelas, el pensar en cotutelas entre universidades de Argentina, que es algo que estaría interesante, lo que dijo Sara, y que respecto al comité de seguimiento ya existe en el reglamento de doctorado actual, se agregó una cláusula en donde el comité de seguimiento va a ser obligatorio, digamos, se planteó que fuera obligatorio, o sea, no ya está, digamos, una discusión que se generó en la subcomisión. Lo que sí se decidió es que cada subcomisión iba digamos, a moldar este comité de seguimiento a las características de cada disciplina, y quizás eso quedó muy laxo, y además nos atacó la pandemia en el medio. O sea, nosotros en física estábamos escribiendo el doctorado, siguiendo qué sé yo, vino la pandemia, quedó medio en la nada. Pero esa es una iniciativa que ya está en marcha. O sea, quizás estaría bueno terminar de definir detalles de la misma, pero en principio es algo que está en marcha. Quiero comentarlo, a lo mejor la mayoría no lo sabe, porque bueno, como atacó la pandemia, quedó medio congelada esa iniciativa. Pero es una iniciativa que ya está en marcha en la comisión de doctorado, el incluir el comité de seguimiento en todas las comisiones. Y bueno, quería aclarar eso. Bueno, aparecía yo que quería decir algo medio parecido a lo que dijo Gaby, en el sentido de que cuando uno le pone el nombre doctorado de una disciplina determinada dentro de la facultad, hay a veces un cierto prurito en cuáles son las materias que esa persona tiene que haber aprobado en algún momento de su vida. Y entonces se obliga a personas que vienen con una formación de grado que no es dentro de esa disciplina, medio a hacer prácticamente la carrera de grado antes de tener el doctorado con ese nombre. Y tal vez va a ser una cosa interdisciplinaria. Entonces me parecía que tener algo más amplio, que uno no lo asocia tan específicamente con materias muy específicas, permitía ese cruce de personas que tienen un background de grado en un área y después se van al doctorado a otra área. Pasamos, estaba Ana María, veo Ana María, Fabio, Roberto, ¿está bien? Perdón, 2 minutos nada más. Doctorados, vuelvo al tema de cotutelas y de cotutelas. El concepto de cotutela es un concepto internacional. Las cotutelas se dan solamente internacionalmente, ¿no? Entre 2 universidades o más que no están en el mismo país. Lo que existe en la Argentina son los doctorados interinstitucionales, las carreras interinstitucionales entre las cuales se encuentran los doctorados. Hay varios ejemplos actualmente. Hasta hace unos años era una de las universidades la que tenía que tener la responsabilidad académica, porque una universidad tiene que hacerse cargo de la responsabilidad académica. Lo que se hizo en varios casos es crear doctorados interinstitucionales con
rotación de la responsabilidad académica por años. Yo no recuerdo bien si eso contempla el unir varios doctorados en red y crear sobre eso una superestructura, digamos, que dice que para ciertos casos se contempla la interinstitucionalidad. Eso habría que averiguarlo. Hubo un cambio recientemente en los últimos años. Hasta hace unos años no se permitía, como les digo, pero se crearon estas cadenas interinstitucionales con rotación de responsabilidad académica. Y bueno, con respecto al comité de seguimiento, lo que sí es, digamos, la experiencia me dice que es importante. Nosotros tenemos anualmente lo que se llama una presentación anual, además de los informes anuales. En el mes de octubre, todos los doctorandos, yo sé que es difícil de hacer porque uno tiene muchos doctorandos, pero todos los doctorandos hacen una presentación de su trabajo del último año y lo que van a hacer el año entrante, en una especie de workshop. En ese workshop tendría teóricamente que estar presente toda la comunidad de investigadores, doctorandos, la comunidad educativa. De hecho, están todos los doctorandos, están los miembros del comité de doctorado, pero la verdad es que uno lee primero los informes, se presenta al doctorando, y después de eso, los doctorandos, después esos 10, 15 minutos en los cuales los doctorandos hablan, y los doctorandos hacen preguntas, se hacen preguntas unos a otros, después viene una reunión del comité de la comisión de doctorado, y decide a qué doctorandos va a entrevistar, y a qué directores va a entrevistar, porque detecta problemas. O sea, eso se hace todo, digamos, en el mes de octubre, lleva tiempo. Cuando un doctorado tiene 50, 60 doctorandos lo puede hacer, cuando tiene muchos más hay que generar alguna dinámica distinta, pero se puede hacer, y la verdad es que hay problemas, sí, ciertamente que hay problemas. La verdad es que una relación director de doctorado es una relación de 5 años, 4 o 5 años, en 4 o 5 años surgen un montón de problemas típicos familiares, digamos así. Y hay veces que es difícil, a veces no es fácil solucionarlos, de todo tipo. Estoy hablando de relación y también tiene que ver con la cuestión académica muchas veces. Y estas cosas surgen también y surgen en estas charlas también, que les estoy diciendo anuales, en nuestro caso. Bueno, muchas gracias, Ana María. Pasamos a Fabio. Sí, voy a tratar de respetar la consigna de que hay opiniones diversas, incluso contrapuestas. La verdad que estoy muy contento de escuchar que en muchos departamentos está funcionando muy bien esto de los comités de seguimiento. Yo por mail en algunos lugares anticipé que en el departamento de inorgánica no tuvimos una experiencia muy buena cuando lo implementamos hace alrededor de 10 años, porque esencialmente la gente dejaba de participar a los seminarios de avance de tesis, no iba prácticamente nadie, los miembros de los comités de seguimiento no completaban los informes, entonces se desactivó el sistema porque no estaba funcionando. Probablemente con mecanismos más ágiles, como los que comentaba recién Ana María, sí eso pueda funcionar mejor. Que no sea un seminario cada tanto, sino concentrar y poder detectar los problemas. Uno de los análisis que se hizo en ese momento es que tal vez era un excesivo esfuerzo todo eso para detectar, como alguien mencionó hace un rato, un 1 o 2%, creo que Pablo, un 1 o 2% de casos conflictivos, que era un despilfarro de energía, que se podían detectar de otra manera. O sea, a lo mejor con mecanismos más, como este sí. El otro problema que detectamos en ese momento también tenía que ver con algunas de las tradiciones que nos autoimponemos de ciertas normativas muy rígidas. Constituíamos los comités de seguimiento con un miembro de la subcomisión, el consejero de estudios y un especialista temático, que parece una constitución muy razonable. Lo que sucedió algunas veces, por ejemplo a mí, es que como especialista temático, digo esto porque muchas veces escuché la sugerencia, que me parece bien, es que ese comité de seguimiento termine de alguna manera siendo la base del jurado, por lo menos que aporte el componente interno del jurado. Lo que sucedió en algunos casos es que el especialista temático, a lo largo de esos 5 años, podía terminar teniendo alguna colaboración científica con el director de tesis, porque por algo es especialista temático y alguna relación tiene. Y eso con la tradición que tenemos en la facultad de que si han publicado un paper en los últimos 5 años,
seguro que su opinión va a estar sesgada, queda fuera del jurado, terminaba invalidando los propios comités de seguimiento. Entonces, esto no es una opinión en contra de los comités, es una opinión en contra de la regla rígida que tenemos, que suponemos que todos nosotros somos cooptables por afinidad temática. Bueno, acá cierro el comentario. Muchísimas gracias. Bueno, Roberto Rivarola. Desmuteate, por favor, Roberto. No, casualmente recién lo que decía Fabio, nosotros no permitimos que los directores de las tesis doctorales participen del jurado, porque consideramos que son a su vez juzgados, digamos, cuando se juzga una tesis doctoral. Ese es el criterio que nosotros aplicamos. Es diferente el de Francia, Ana María, seguro, porque ahí sí participa. Respecto al seguimiento, nosotros también tuvimos una experiencia, como dice Fabio, de hacer estas exposiciones periódicas, estos informes, y bueno, no tuvimos un resultado positivo, pero lo que sí hacemos ahora es un examen de avance de tesis. O sea, a los 2 años de estar desarrollando su tesis, el tesista tiene que hacer una presentación de qué es lo que está haciendo. Y es evaluado por un comité es como si fuera una pretesis, ¿no? Con lo cual vos podés reorientarlo a lo mejor, ¿sí? o ves cómo está la situación real de ese tesista en cuanto a la posibilidad del logro en un tiempo finito de alcanzar la tesis. Esa es una alternativa. Respecto a otra cosa, en lo que hace a las tesis disciplinares, siempre existe la posibilidad, no lo aplicamos nosotros, pero ¿por qué no? Piensan los viejos sistemas franceses que después también desaparecieron, creo, que era tesis de tal disciplina, orientación tal cosa. Entonces vos, si vos trabajás en física, pero trabajás con biólogos asociados a cuestiones de física médica, podés ser un doctor en física, orientación física médica. Esa es otra posibilidad, a lo mejor no cuaja, pero bueno, lo planteo como una posibilidad que a ustedes a lo mejor les interesa. Yo casualmente estoy justo en el doctorado de la UNR, no la conozco, Y más o menos conozco las problemáticas. Sí. Ya que pediste la palabra, Roberto, ¿te parece pensar en voz alta, tal vez, si el CONICET podría asignarle algún fondo a los becarios para la institución donde hacen el doctorado? Si sería posible aumentar en un porcentaje la beca como para que fuera fondos a la institución donde hace el doctorado. Mira, no sé si formalmente lo podemos hacer. No entiendo que no nos lo podés decir ahora, pero te digo. No, seguro, no, es una idea, pero de cualquier manera, no, hay ciertos ítems que nosotros podemos bonificar de alguna manera. No sé, habría que plantear eso en particular. De cualquier manera, creo que las universidades deberían disponer de más dinero para las tesis, para la realización de las tesis doctorales. Yo estoy de acuerdo que la educación tiene que ser libre y gratuita. O sea, no hay que pagar un mango. Eso, nada. Ni matrícula, ni nada. Eso es lo que pienso. Yo sigo con ese pensamiento, a lo mejor soy arcaico, pero bueno, ese pensamiento lo respeto. Pero la universidad tiene que de alguna manera hacerse cargo de algo. Se hace cargo de un montón de cosas, ¿cierto? La luz, el gas, todo lo que sea los laboratorios, bueno, servicios de todo tipo, etcétera, etcétera. Eso es verdad, ¿no? El lugar físico también, digamos, que hay que acondicionar, etcétera, etcétera. Pero un plus para facilitar de alguna manera la realización de todas esas tareas, habría que pensarlo. Creo que tendría que pensarlo y tendría que convencerme, de autoconvencerme de que sería adecuado. Bueno, muy bien. Bueno, estamos medio llegando hacia las 8. Tengo a Augusto, a Andrea, a Gabo Manrique y Roberto Escaso. Tal vez deberíamos ya cerrar, me parece, ¿no? Para
para que no se extienda mucho más allá de las 8. ¿Les parece? Es un tema que no va a terminar, después lo seguimos, pero bueno, cerramos entonces en los que ya levantaron la mano. Entonces tengo a Augusto ahora. Sí, bueno, muy, muy breve un par de cositas. Una respecto de lo que dijo Pablo Wagner, y respecto de la carencia de comité de seguimiento. Bueno, por ahí con ese nombre, pero los propios viejos estatutos y reglamentos de la carrera de doctorado tenían un seguimiento, que es el informe anual. El informe anual, o sea, recarga sobre la subcomisión y eventualmente después la comisión el seguimiento de las tesis. Recuerdo mi experiencia, yo tuve 10 años en geología como coordinador de la subcomisión y obviamente miembro de la comisión de doctorado ya hace unos cuantos años. Y encontramos que el informe anual escrito no era suficiente porque en muchos casos era muy escueto y ahí impusimos la defensa, lo que le llamábamos un informe oral o una defensa oral a mitad de tesis, donde se presentaba el becario, exponía su estado, el avance de su trabajo de tesis y cómo era la perspectiva futuro. Y ahí pudimos detectar algunos problemas de algunos becarios que estaban un poco a la deriva y cosas por el estilo, y creo que así, y realmente fue muy útil. O sea que creo que el concepto del seguimiento está. Después habrá que ver cómo se instrumenta mejor. Acá han contado experiencias positivas y otras no tanto sobre el comité de seguimiento estricto, digamos, o con el concepto estricto que lo pensamos. Yo formo parte del comité y he formado parte del comité de seguimiento en otras universidades, Río Cuarto, me acuerdo, Universidad del Sur, alguna otra más, y realmente a veces prácticamente era prácticamente nula mi actividad. O sea que también depende mucho de cómo se instrumenta, ¿no? Y no estoy muy de acuerdo en que sin haber comité de seguimiento, la tesis está por default aprobada, y no es cierto. Mi experiencia en geología ha sido de que en muchos casos la tesis fue devuelta, se le dio un año más a la persona para que la haga totalmente, prácticamente de nuevo, que la reescriba. Han habido muchos casos, y eso tiene que ver también con la selección de los jurados. La selección de los jurados es crítico, y para eso también, si bien ahora se ha facilitado por el tema de las defensas virtuales, el contar con recursos. Y lo otro que sí quiero reforzar, un poco lo dijo Gaby, es el tema que mostró Luis, que me parece que es crítico, y me parece que es ahí donde uno de los principales aspectos, más allá de otros que son interesantísimos, me parecen muy importantes, que mencionó Silvina, algunos de los chicos, pero me parece que es el tema de fondos. No puede ser que tengamos 1000 y pico de alumnos de doctorado y a la universidad le dé lo mismo, o prácticamente los ignore. No puede ser eso. Y si no se puede tener un overhead sobre las becas, ¿se podrá tener un overhead sobre los subsidios? Reconozco que estoy diciendo, me estoy diciendo a mí mismo, voy a pagar un impuesto a la facultad para desarrollar las tareas, pero habría que pensarlo. Habría que hacer los números y ver si no se llega a cifras parecidas, con un overhead que tal vez sea el 5% de los subsidios o aún menos. Nada más, acá cierro. Bueno, muchas gracias. Yo la que tengo que sigue es Andrea. No sé si querés seguir ahora o ir al final, Andrea. No, hago cortito, pues se termina el tiempo. Hay muchísimos temas que me interesaron y gracias a todos los que expusieron. Una cosa, sobre el tema de los aranceles de los cursos, hay una reglamentación, una resolución, si eso digamos, querríamos cambiarlo. Los inscriptos al doctorado y los alumnos regulados de doctorado, estoy leyendo la resolución, no están eximidos de pagar, pero después los graduados del FCEN abonan el 50% del arancel que se pone a los cursos de doctorado, y para las personas que se desempeñan en universidades nacionales, el 80%, o sea, esto un poco ya lo habíamos discutido en alguna reunión de CCP, si todos los estudiantes de doctorado de toda universidad nacional no tiene o sí tiene que pagar los cursos de doctorado. La reglamentación de la FCEN dice que abonan el 80% del arancel,
y en cualquier otro caso, que ahí sí sería empresas, etcétera, que vienen a hacer cursos de posgrado, abonan el 100%. Esto simplemente para decirles, así como abrió Gabo hablando, bueno, tenemos una reglamentación que además tiene que ser compatible con la UBA, y además después todo lo que habla Ana María, de reglamentaciones y de que hasta que no acreditemos otra vez no podemos cambiar nada. Bueno, este tipo de resoluciones yo creo que sí, uno las puede mirar, este tema de los aranceles, es un tema que no desarrollamos en la reunión, pero me parece que queda futuro. Y el otro tema que quiero, que me parece, lo saco de los comités de seguimiento, lo saco de todos estos temas que realmente hay mucha controversia, incluso de si el doctorado tiene que ser uno solo o no, todo ese tema, y los llevo un poco a lo que plantearon los estudiantes de doctorado, y me retrotraigo un poco a lo que era cuando yo hacía el doctorado, y me parece que tenía las mismas inquietudes que ellos, decir esto que decía Melissa, una formación integral, lo que decía Santiago, necesitamos tener cursos más transversales, etc. Me acuerdo dos cosas, una que lo mencionó Esteban Calceta en el chat, que cuando yo era becaria de UBA tenía las jornadas de becarios de UBA, donde me encontraba con becarios de arquitectura, por ejemplo, donde me encontraba con becarios de medicina, y entonces tenía una visión, realmente a mí me encantaban esas jornadas desaparecieron, tenemos que, de la interdisciplina, digamos, es una papa caliente, no solamente en la facultad y en los doctorados, sino uno va a una comisión de CONICET y ve que cuando cae un proyecto interdisciplinario es una papa caliente, va de una comisión a la otra, nadie la quiere agarrar. Entonces, estas acciones, como este tipo de jornadas en donde realmente estén los becarios de todas las facultades, me parece que es una instancia digamos, superadora de cualquier cosa que podamos pensar. Así que promover ese tipo de instancias, de ese tipo de jornadas entre los becarios me parece bien. Y la otra cosa que me acuerdo cuando era becaria, que mi primer viaje al año de empezar el doctorado, que fui a Brasil, y me impresionó cómo los becarios brasileños tenían toda la conciencia de cómo funcionaba el sistema científico, para qué hacían lo que hacían, cuáles eran los proyectos estratégicos de Brasil, o de San Pablo en ese caso que había ido. Así que me parece fundamental, no sé cómo de 20 años a esta parte todavía no hicimos ese tipo de cosas, así que me parece fundamental incluir este tipo de cursos acá, gestión de la ciencia, no solamente las habilidades blandas de cómo digamos, profesionalmente uno se desarrolla, cómo dar una charla, cómo escribir un paper, que también, sino incorporemos también esta idea de que los estudiantes de doctorado tienen que tener una idea de cómo funciona el sistema científico, cuáles son las áreas estratégicas, involucrarlos desde ahí, digamos, tanto los problemas que hacen a la gestión de la ciencia, a la comunicación de la ciencia, a la historia de la ciencia, todo lo que dijeron, y por supuesto en el tema de atravesar, digamos, las disciplinas. Bueno, eso nada más. Bueno, muchas gracias. Tengo a Gabo Manrique y a Roberto Escaso, y ahí ya cerramos la lista. Voy a tratar de ser breve, voy a volver un poquito sobre el seguimiento y sobre la vinculación, pero bien corto, respondiéndole un poquito a Fabio, el amigo Fabio. Algo que quiero que quede claro, el seguimiento que se implementa en el FMC y en el BBB no es solo para detectar conflictos que constituyen una porción bajísima, un 1%. Conflictos graves que hemos logrado resolver en tándem, y logrado resolver significa que la tesis llegó a buen puerto y fue de calidad. Eso es un porcentaje bajísimo. Los comités de seguimiento son altamente constructivos y se dan en un ámbito donde hay una discusión académica seria al comienzo, en el medio y hacia el final de la tesis. Eso evita lo que contó hace un ratito Augusto, que es que se le devuelva la tesis después y que tenga que escribirla un año pasado el tiempo, por ejemplo. Pero además, otra cosa, Fabio, que a todos les digo, es que los evaluadores no necesariamente tienen que ser súper especialistas en el tema. Yo diría que hasta al contrario, sí que manejen el tema en general, y eso les permite tener una mirada externa desde afuera, y llegado el caso que pase lo que vos decís, que es que termina colaborando, bueno, se lo reemplaza, lo anuncia y se lo reemplaza. Nos ha pasado eso. Un puntito más de eso. Las jornadas de tesistas y becarios están buenísimas. Jornadas departamentales, pero no es lo mismo que un seguimiento y un ámbito de discusión entre director, doctorando y dos
especialistas. Y yendo ahora al otro tema que me interesó, que también tocaron Santiago, Sosa y Melissa y recién Andrea, el tema de la vinculación con el resto de los organismos de ciencia y técnica que están hablando, que se lo refirieron hacia el doctorado, ¿no? Cómo modificar el doctorado para darles para ampliar esa otra posibilidad a los tesistas. Yo creo que hay que ir más abajo, y yo me hago una autocrítica, con el sesgo tan de investigación pura que tenemos en Exactas, creo que deberíamos afrontar eso desde el grado, aunque no es el tema de hoy. Porque, no sé, a mí me pasa, el camino que les brinda a los alumnos es el que tenemos, el gran sesgo fuerte que tenemos en Exactas sobre la investigación básica, que está muy bien, pero tenemos que abrir esas otras posibilidades, me parece. Cierro aquí. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a Roberto Escaso. Sí, con respecto a lo que decía Andrea, evaluando hace poquito por Alaconeau doctorados de Ciencias de la Tierra, me llamaba la atención que gran parte de los doctorados tienen una serie de cursos transversales, digamos, de tipo epistemológico o metodológico. Incluso eso probablemente podría incluir también el tema de las temáticas de doctorados y de cómo funciona el sistema de ciencia e investigación y el impacto que puede tener. Creo que eso nos está faltando en general, nosotros tenemos muy poco de eso. Desde el punto de vista de los comités de seguimiento, me parece que puede ser una instancia superadora, pero bueno, Augusto lo describió muy bien en geología. Y yo creo que hay una fuerte dependencia de cómo es la comunidad, sobre todo la comunidad local, en el momento en que, bueno, la gente tenía que viajar, por lo menos para hacer los seguimientos. Si se hace virtual, ese impacto disminuye. Pero no es lo mismo una comunidad en biología, digamos, no es lo mismo el tamaño que tiene y la variedad que en geología, por ejemplo. Y nosotros optamos por esa evaluación de mitad de carrera que funcionó muy bien, y yo creo que los comités de seguimiento hubieran fracasado, hubiera sido muy parecido a lo que describió Fabio, entiendo. Así que me parece que, bueno, ahí tenemos una variedad que quizás no haya más remedio que respetar, ¿no es cierto?, en cuanto a que me parece que en las distintas disciplinas las cosas son, digamos, o por lo menos hay matices que son bastante distintos. Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las personas que hablaron y también los que escribieron en el chat y a las participantes. Y acá Laura Estrada me preguntaba si quieren abrir sus cámaras para sacar una foto del nivel de participación de la actividad. Así que bueno, ahí Laura nos dirá cuando ya tenemos que posar y habremos terminado de posar. Silvina, mientras tanto yo quería decir unas palabras de cierre. En primer lugar, agradecerte a vos y a Luis, que son adherentes de Construcción Colectiva y que armaron este conversatorio con mucha dedicación, y a los 10 oradores también que se sumaron y participaron con distintas visiones. Creo que esto muestra lo que es esta agrupación y lo que representa para todos nosotros un espacio donde discutimos y compartimos visiones, a veces hacia una misma dirección, otras veces son divergentes, pero que nos ayudan a pensar y a crear de alguna forma un espacio que es una pausa, que nos permite visualizar qué es lo que queremos para la facultad en el corto plazo, pero también en el mediano y en el largo plazo. Y creo que eso es algo absolutamente destacable y valorado por todos quienes conformamos Construcción Colectiva. Y creo que de este conversatorio, digamos, en lo personal me llevo 2 palabras como cuestiones claves sobre las cuales hay que trabajar. Por un lado el financiamiento, y creo que por otro lado tiene que ver con la flexibilidad. Cuando uno mira desde distintos lugares los doctorados que ofrecemos desde la facultad, hay experiencias que son diferentes, y creo que eso también lo tenemos que respetar y valorar. No hay una formación única
para ofrecer a nuestros doctores. Creo que si mantenemos este concepto de flexibilidad en la formación, incorporando estas habilidades blandas que mencionaba Silvina, distintas perspectivas que nombraban quienes están haciendo ahora su doctorado, la flexibilidad de verse trabajando también en organismos de ciencia y tecnología, me parece que vamos a crear graduados de calidad, pero particularmente con este concepto, dispuestos a trabajar y atravesar distintas formas, ¿sí?, de vincularse con la ciencia y la tecnología. Así que, de nuevo, muchas gracias, y en nombre de Construcción Colectiva a quienes se sumaron. Muchas gracias. Gracias a todos. Inés. Y lo que quería decir es que hay un documento que se está elaborando que seguramente se va a nutrir de esta discusión. Esto queda grabado, así que espero que gran parte de esto que se vino discutiendo hoy se pueda ir metiendo en el documento, y todas las personas que quieran contribuir son bienvenidas. Sara creo que es medio la que está coordinando, así que vas a tener trabajo, Sara, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias a todos y todas por la participación. Gracias. Adiós. Chao.